Advertencia del espacio exterior. Crecimiento crítico del canal. Suscríbete a Sci-Fi Zone inmediatamente. Bueno, esto es lo que pasa con Hack-Error. Él no era especial. No era un soldado. No era un científico. Ni siquiera era particularmente bueno en trivialidades de bar. Hake conducía un camión de reparto para Apex Logistics. Usaba las mismas 3 camisetas en rotación. Y su mayor logro en la vida fue encontrar un lugar para estacionar cerca de su apartamento 2 días seguidos, lo que hizo que fuera extremadamente desafortunado que se convirtiera en el campeón de la humanidad en la prueba de mérito del Consejo Galáctico. Verás, Hake había estado dejando un paquete en alguna instalación del gobierno. Almacén equivocado. Pasa todo el tiempo. Excepto que este almacén tenía extraterrestres en él. Grandes. Del tipo con demasiados brazos y ese sonido húmedo de chasquido cuando hablaban. Antes de que Hake pudiera retroceder lentamente mientras mantenía el contacto visual, una cosa de 7 pies de altura que parecía una langosta que tenía relaciones enojadas con una armadura dio un paso adelante. Humano, soy el comandante Trell del Imperio Caxi. Tu especie ha sido seleccionada para la prueba de valía. Representarás la capacidad de combate de la Tierra. Hake parpadeó. Creo que quieres el edificio de al lado. Es de los marines. Aquí es donde guardamos el papel de la impresora. La selección está hecha. Te vas en una rotación. ¿Rotación de qué? Fue entonces cuando el embajador Kijix se adelantó. Y sí, se adelantó. El tipo era básicamente un montón de gelatina consciente, con delirios de importancia y una voz como la de un abogado haciendo gárgaras con canicas. La prueba es simple. Humano. Todas las especies del Consejo Galáctico deben demostrar su valía mediante la excelencia en el combate. Serás enviado al planeta Karbat durante 48 horas. Sobrevive. Y la humanidad obtiene la membresía completa del Consejo con derechos comerciales, protección y acceso a viajes más rápidos que la luz. Y si no sobrevivo, tu especie se considerará insuficiente y quedará en cuarentena en tu sistema solar durante los próximos 1000 años. Hake miró su tableta. Tenía 47 entregas más hoy. ¿Puedo llamar a un amigo? Conseguir un sustituto. Literalmente. ¿Alguien más? Las mandíbulas de Trell chasquearon en lo que podría haber sido una risa. Cada especie envía a su mejor guerrero. Los Caxi enviaron a nuestro mejor maestro de la espada. Los Orgati enviaron a su jefe de guerra. El honor ha recaído en ti. Soy repartidor. Mi mayor pelea fue con una puerta de estacionamiento automatizada el martes pasado. La puerta ganó. Kijix sondeó con suficiencia. ¡Qué desafortunado! Tal vez la humanidad simplemente no está lista para la etapa galáctica. Emoción. Deberíamos informar al Consejo que la Tierra carece incluso de un elenco de guerreros básico. Y ahí es donde Hake cometió su primer error porque Hack-Error podría haber sido promedio en la mayoría de las cosas, pero tenía una incapacidad patológica para dejar que los idiotas engreídos tuvieran la última palabra. Bien. Sí, hagamos tu pequeño viaje de campamento. Pero cuando regrese, vamos a tener una conversación sobre leyes laborales y secuestros. Los ojos de Trell brillaron. Excelente. Partimos al amanecer. Es el espacio. No hay amanecer. En 6 horas. Entonces Hake volvió a mirar su tableta de entregas. Definitivamente lo iban a despedir por esto. La puerta de la nave de desembarco se abrió y Hake echó un primer vistazo al planeta Karbat. Oh, tienes que estar bromeando. Llovía, no agua. Algo que silbó al tocar el suelo e hizo que la roca humeara. Los árboles, si se les podía llamar así, tenían una corteza que parecía blindaje y ramas que se movían como si esperaran que algo caminara por debajo. A lo lejos, algo rugió. Algo tan grande que Hake lo sintió en el pecho. Este es tu terreno de prueba, humano. Que tu muerte sea honorable. La voz de Trell crepitó por el altavoz de la nave. Oye, una pregunta rápida. ¿Me dan como un cuchillo? Un palo puntiagudo. Una carta de queja contundente.
Los guerreros no necesitan herramientas, solo habilidad. Bien, genial. Me encanta. La puerta se cerró de golpe y la nave despegó hacia el cielo, dejando a Jake solo con su uniforme de Apex Logistics. Sosteniendo su tableta, que ya no mostraba señal y un aviso de batería baja, la lluvia le golpeó el hombro. Le quemó. Vale. Esto está bien. Esto está absolutamente bien. No estaba bien. Jake corrió hacia la copa de los árboles, agachándose bajo lo que esperaba desesperadamente que fuera una formación rocosa y no un depredador dormido. La lluvia ácida era ligera, más molesta que mortal, pero su camisa ya estaba agujereada. Necesitaba refugio. Necesitaba agua. Necesitaba haber tomado literalmente cualquier otra decisión en toda su vida. Algo se estrelló entre la maleza a su izquierda. Algo que sonaba como si tuviera demasiadas patas y no tuviera suficiente respeto por el espacio personal. Jake no miró. Mirar era como se moría en las películas de terror. Trepó por una ligera pendiente, vio un tronco caído hueco por un extremo y se zambulló dentro como si se deslizara hacia la base. La cosa que lo había estado persiguiendo pasó como un rayo. Jake vislumbró escamas, dientes y lo que podrían haber sido ojos, pero también podrían haber sido agujeros decorativos en la boca. Difícil de decir. No quería averiguarlo. Se apretó contra el tronco e intentó recordar si había actualizado su testamento. Probablemente no. Su hermana estaba registrando su registro de fútbol fantasy, y ni siquiera le gustaban los deportes. El depredador regresó en círculo. Jake pudo oírlo olfateando. Ese sonido húmedo de olfateo que nunca hace nadie amigable. Agarró una piedra del tronco. No era una piedra grande. No era una piedra buena, pero era una piedra. Cuando el hocico apareció en la abertura del tronco, Jake lanzó la piedra con todas sus fuerzas a un árbol a unos 6 metros de distancia. El crujido resonó. El depredador giró hacia el sonido y se adentró en el bosque, probablemente buscando lo que lo había hecho. Jake dejó escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Bueno, así es como vamos a jugar con esta distracción. Puedo trabajar con la distracción. Llevo 3 meses esquivando a mi casero. Esperó 10 minutos y luego se extrajo con cuidado del tronco. Su uniforme estaba roto. Estaba bastante seguro de que algo le había atravesado el zapato izquierdo, y la tableta ahora estaba completamente muerta. Pero él estaba vivo. Y Jake Rohr, un repartidor promedio, acababa de sobrevivir a sus primeros 15 minutos en un mundo de muerte. 47 horas y 45 minutos para el final. Esto va genial. Realmente lo está clavando. En algún lugar en la distancia, algo más rugió. Algo que hizo que el primer rugido sonara como una suave sugerencia. Nuestro 6. Y Jake había desarrollado un sistema. La clave, se dio cuenta, era que todo en este planeta quería matar a todo lo demás, lo que significaba que si eras inteligente al respecto, podías hacer que hicieran el trabajo por ti. Era como optimizar las rutas de entrega, solo que en lugar de paquetes, era muerte. Y en lugar de tráfico, también era muerte. Había encontrado un arroyo. El agua parecía limpia, probablemente porque nada vivía en ella el tiempo suficiente para contaminarla. Las orillas estaban cubiertas de esas plantas nerviosas que había visto antes, las que tenían la energía de la Venus atrapamoscas. Pero Jake los había observado durante 20 minutos y notó que solo se cerraban de golpe cuando algo proyectaba una sombra sobre sus hojas. Entonces, arrojó piedras, muchas piedras, activó unas 15 plantas hasta que despejó un camino seguro hacia el agua. Y eso es lo que llamamos trabajar de forma más inteligente, no más duro, murmuró, llenándose las manos y bebiendo. Sabía a agua normal que se sentía como una trampa. Pero la deshidratación era la muerte garantizada, así que se arriesgó. A la hora 9, descubrió el musgo bioluminiscente. Brillaba azul por la noche, lo cual era hermoso y profundamente inquietante, pero significaba que podía navegar después del anochecer sin convertirse en un objetivo.
Raspó un poco en su bolsillo. Luz nocturna gratis. Toma eso, Carvat. La hora 12 trajo su primera arma real. Había estado rastreando a uno de los depredadores de tamaño mediano. No los del tamaño de un autobús, más bien como los agresivos del tamaño de un carrito de golf. Había estado acechando a algo más, y Jake lo había estado acechando, lo que parecía el tipo de mala decisión que definió toda su semana. El depredador hizo su movimiento, se abalanzó sobre su presa y falló porque su presa era más rápida, más enojada y tenía amigos. Jake observó desde detrás de una roca como 3 depredadores más pequeños demolían por completo al más grande. Cosas de documental de naturaleza. El ciclo de la vida. Excepto que el círculo era todo dientes. Cuando terminaron y se alejaron, Jake se arrastró hacia adelante. El depredador muerto era un desastre. Pero sus huesos estaban intactos. Específicamente, un hueso de la pata que era casi perfectamente recto, de aproximadamente 3 pies de largo y afilado en un extremo donde se había roto. ¡Oh, qué cosa hermosa! Usó una piedra para quitar la carne restante. Asqueroso. Absolutamente repugnante. Pero en 30 minutos, tenía una lanza. Algo así. Más como un palo puntiagudo que solía estar dentro de un monstruo. Probó el peso. Decente. No genial, pero mejor que tirar piedras y esperar cuerda. Había arrancado algunas de las enredaderas que colgaban de los árboles. Eran duras, fibrosas, y solo intentaron estrangularlo levemente mientras trabajaba. Ató fragmentos de hueso más pequeños a un extremo de un palo grueso, creando algo entre un garrote y una estrella de la mañana. Definitivamente me están dando tétanos por esto. Todos los tétanos. Pero ahora tenía armas. Plural. Se sentía casi competente. Hora 18. Y Jake tuvo su avance. Había estado observando al superdepredador. El grande. El que hizo que todos los demás depredadores se dispersaran. Era enorme, cubierto de placas blindadas con una mandíbula que probablemente podría atravesar un auto de un mordisco. Pero tenía un patrón. Cazaba al anochecer. Siempre se movía contra el viento, y tenía un punto ciego en el lado izquierdo donde tenía un ojo cubierto de cicatrices. Jake pasó 2 horas lastimando a depredadores más pequeños en su camino usando ruido y objetos arrojadizos. Cada vez, el superdepredador los mató fácilmente. Pero cada vez giraba la cabeza de la misma manera, compensaba ese ojo ciego de la misma manera. Eres solo un perro enorme con peor reputación, susurró Jake. Y he sido más astuto que los perros desde que tenía 12 años. Y el Rottweiler de la señora Henderson seguía escapándose. Cuando el depredador supremo finalmente se acostó para pasar la noche, Jake decidió no luchar contra él. Sería una locura. Pero había matado a muchas cosas, y esas cosas tenían huesos. Pasó 3 horas en la oscuridad, con el musgo brillando en su bolsillo, recolectando cuidadosamente los mejores huesos del área de alimentación de los depredadores supremos. Largos, afilados, de esos que parecían ir en serio. Al amanecer del segundo día, Jake Rohr había construido una espada. No era una buena espada. No era una espada bonita. Pero era un fémur de depredador supremo de 90 centímetros afilado por ambos lados con piedras envueltas en cuerda de enredadera para agarrar, con fragmentos de hueso más pequeños atados a los bordes como dientes de sierra. Era fea. Era brutal. Parecía algo que haría un cavernícola si tuviera problemas de ira y rencor contra la anatomía. A Jake le encantó. Bien, Carvat, me quedan 26 horas. Un arma hecha con la pierna de tu peor pesadilla. Y estoy corriendo a base de rencor y agua de arroyo. Veamos qué tienes. Lo que Jake no sabía era que 17 especies diferentes estaban observando cada uno de sus movimientos. La cámara del Consejo Galáctico estaba en un silencio sepulcral. Lo había estado durante las últimas 12 horas. Las garras del comandante Trell estaban cavando surcos en su trono de mando. Esto no es un combate honorable. Esto es brillantez táctica, ofreció el miembro del Consejo Bes,
una criatura medusa flotante que manejaba la estrategia militar. Ha eliminado a 14 depredadores sin enfrentarse a ninguno en combate directo. Huyó de ellos. Las mandíbulas de Trell chasquearon furiosamente. Las redirigió. ¿Ves? Corrigió. Hay una diferencia. El embajador Kijix se estremeció con lo que podría haber sido confusión o posiblemente náuseas. Es difícil saberlo con alienígenas gelatinosos. El humano ha estado en Karbat durante 19 horas. El anterior poseedor del récord duró 4 horas antes de intentar luchar contra el superdepredador en combate singular. Una muerte gloriosa. Trell se puso de pie, señalando la pantalla donde Jake usaba musgo como fuente de luz mientras murmuraba sobre la luz nocturna de la naturaleza. Este humano deshonra el juicio con cobardía. Cuestión de orden. Una voz desde atrás. El miembro del Consejo Rax. Una especie que parecía un oso de 3 ojos diseñada por un comité. Hay reglas específicas que establezcan que el humano debe participar en combate. ¿Directo? Silencio. Revisé la documentación del juicio durante la pausa para comer. El único requisito es sobrevivir 48 horas. No hay ninguna especificación del método. La tensión superficial de Kijix vibró. Bueno. Obviamente se dio a entender que no se daba a entender nada. Todo estaba especificado. Su especie escribió las reglas. Embajador, bastante minuciosamente, debo añadir. 1400 páginas sobre la documentación adecuada de los restos, pero nada sobre los requisitos de combate. En la pantalla, Jake acababa de nombrar una roca. Le estaba hablando, preguntándole si creía que el musgo era comestible. Como era de esperar, The Rock no respondió. Un miembro del consejo del colectivo Draxi se inclinó hacia adelante. Eran como pájaros, angulosos y se preocupaban principalmente por la eficiencia. Pregunta: la estrategia humana de manipulación ambiental y redirección de depredadores. ¿Cuántas razas guerreras han intentado este enfoque? La IA de Chambers sacó estadísticas. 0. Miembro del Consejo. Todos los campeones anteriores entraron en combate directo en la primera hora. Y su tasa de supervivencia, el 17%, superó las 4 horas. El 0% sobrevivió a la extracción. Más silencio. Silencio productivo. De esos en los que la gente hace cálculos cuyos resultados no les gustan. Jake, mientras tanto, había empezado a hablar mal del planeta. Oh, lluvia ácida. Esa es tu gran jugada. He tenido intoxicaciones alimentarias más aterradoras que tú. El gato de mi exnovia era más amenazante que todo tu ecosistema. Pateó una roca. Cayó colina abajo y activó una especie de planta explosiva. La explosión resonó por el bosque. Sí, eso es lo que pensé. Adelante. Trell se desplomó en su trono. ¿Lo es? ¿Se está burlando de Karbat? Creo que sí. Bess observó. Fascinante. La mayoría de las especies desarrollan reverencia religiosa por el planeta de prueba. El humano parece haber desarrollado un rencor personal. Sigue vivo. La voz provenía del gran canciller Morde, un ser ancestral que rara vez hablaba. Cuando Morde hablaba, la gente escuchaba, sobre todo porque Morde había sobrevivido a 6 extinciones diferentes y sabía cosas. El humano sigue vivo usando métodos que ninguno de ustedes consideró. Quizás eso diga más sobre sus limitaciones tácticas que sobre su enfoque. Kijix se puso a la defensiva. Seguramente no estás sugiriendo que los humanos lo estén. Sugiero que colocaste a un humano sin entrenamiento ni equipo en el planeta más peligroso del sector, y que ha sobrevivido más que tus mejores guerreros. Saca tus propias conclusiones. En la pantalla, Jake había encontrado un racimo de frutas. Las estaba probando con cuidado, tirándolas para ver qué pasaba. Una explotó. Otra disolvió una hoja cercana. La tercera simplemente se quedó allí, luciendo afrutada. Esa es la buena. Proceso de eliminación, cariño. Se lo comió. Hizo una mueca. Sabe a neumático en llamas, pero me lo quedo.
Rex rió entre dientes, un sonido como de grava en una licuadora. Empiezo a entender por qué la humanidad ha sobrevivido tanto tiempo. Son magníficamente testarudos. Son vergonzosos, murmuró Trell. Son efectivos, replicó Bess. Que en términos de supervivencia es la única métrica que importa. Jake, felizmente inconsciente de que se había convertido en el reality show más controvertido de la galaxia, había encontrado una cueva y la estaba probando para ver si estaba ocupada tirando piedras dentro y escuchando ruidos de ira. Ningún ruido de ira. Excelente. Nuevo hogar adquirido. Ahora solo necesito sobrevivir otras 24 horas. Averigua cómo explicárselo a mi jefe y tal vez averigua si la compensación laboral cubre la abducción extraterrestre. Se agachó dentro, espada de hueso en mano, musgo brillando en su bolsillo. Sobre él en órbita, 17 especies estaban teniendo una crisis existencial sobre qué constituía un guerrero. Nuestros 36 y Jake Rohr habían dejado de correr. No porque fuera valiente, ni porque hubiera encontrado a su guerrero interior, sino porque, en sus propias palabras, le molestaba demasiado morir en un planeta con un nombre ridículo. La cueva se había convertido en su base. Había reforzado la entrada con troncos y rocas, creado un sistema de alarma básico con esas plantas explosivas que había encontrado antes, trasplantadas cuidadosamente y equipadas con cables trampa de enredadera. Cualquiera o cosa que entrara por esa entrada se llevaría una buena mina de arcilla botánica. También había hecho una amiga. Bueno, amiga era generosa, más bien un acuerdo mutuamente beneficioso con una pequeña depredadora a la que había empezado a llamar Barbara. Barbara era del tamaño de un mapache grande, estaba cubierta de escamas moradas y tenía demasiados dientes para ser algo tan adorable. Había intentado robarle la fruta hacía 2 días. Él la había golpeado en la nariz con un palo. Ella siseó. Él siseó de vuelta. Ahora dormía cerca de la entrada de su cueva y de vez en cuando le traía cosas muertas, algo que Jake apreciaba en teoría, aunque no en la práctica. Buena chica, Barbara. Eso sí que es una espina dorsal. Muy considerado. La voy a dejar aquí con los demás regalos que no voy a tocar en absoluto. Barbara parloteó y se acurrucó en una roca. Jake había pasado la mañana mapeando la zona. No explorando. Mapeando. Había una diferencia. Había tallado marcas en los árboles. Anotado patrones de depredadores. Identificó 3 fuentes de agua diferentes y 2 zonas donde las plantas explosivas crecían en grupos. La cueva estaba en el centro de lo que había empezado a llamar la zona segura. Relativamente hablando, nada en Karbat era realmente seguro. Pero esta zona tenía buenas líneas de visión, múltiples rutas de escape, y Barbara parecía cómoda allí, lo que tomó como una señal positiva. Entonces, a la hora 38, su zona segura fue invadida. El superdepredador, el grande, el que había estado evitando cuidadosamente durante 2 días. Emergió de la copa de los árboles como un tanque con dientes, sus placas blindadas brillando a la luz del atardecer. 3,6 metros de alto, 6 metros de largo, el tipo de depredador del que Evolution se había sentido muy orgulloso. Jake estaba sentado junto a su cueva, afilando su espada de hueso con una piedra cuando la vio. Su primer instinto fue correr, esconderse y usar todos los trucos de supervivencia que había aprendido. Pero entonces el depredador rugió, un sonido que hizo temblar las hojas de los árboles e hizo vibrar las costillas de Jake, y algo en su interior se quebró. «¡Ay, me estás tomando el pelo!», preguntó Barbara, que entró corriendo en la cueva. «Chica lista». Jake se levantó, espada de hueso en mano, e hizo cálculos mentales. El depredador se interponía entre él y cualquier ruta de escape. Lo había rastreado hasta allí, probablemente siguiendo él. Olor de todos esos huesos que había recogido. Huir no era una opción. Luchar directamente era un suicidio. Así que Jake hizo lo que mejor sabía hacer. Hizo trampa. Muy bien, geco gigante. ¿Quieres un pedazo de mí? A bailar. Agarró su lanza, la que había hecho el primer día,
y la lanzó al grupo de plantas explosivas a 9 metros a la izquierda del depredador. La lanza impactó. Las plantas detonaron en cadena. La explosión arrojó tierra y rocas por todas partes. Y lo más importante, desequilibró al superdepredador. La criatura rugió, girando hacia la explosión. Y fue entonces cuando Jake lo vio claramente. El punto ciego del lado izquierdo, tal como lo había observado. Jake no embistió. Eso sería estúpido. En cambio, corrió perpendicular, agarró una enredadera gruesa que había preparado antes y tiró. La enredadera estaba conectada a un tronco. Un tronco grande. Un tronco que había pasado 6 horas colocando en una pendiente, sujeto por una sola roca en cuña. El tronco rodó. La física tomó el control. 90 kilos de madera y el impulso se estrellaron contra el lado izquierdo del superdepredador, el lado desde el que no podía ver. La criatura se tambaleó, rugió, giró buscando lo que la había golpeado. Jake ya se estaba moviendo. Había marcado 3 territorios de depredadores diferentes alrededor de su zona segura, los había mapeado, sabía exactamente dónde estaban los límites. Agarró un trozo de carne del montón de regalos de Barbara, sin pensar en a que estaba atado, y lo lanzó al territorio número 2. Entonces hizo ruido. Mucho ruido, golpeando piedras, gritando, «Oye, almuerzo gratis. Ven a buscarlo». El superdepredador cargó contra él. Porque eso es lo que hacen los superdepredadores. No esperan que sus presas hagan ruido. Esperan que corran. Jake se escondió tras una formación rocosa justo cuando el superdepredador cruzaba al territorio 2, donde el depredador residente del territorio 2, una criatura ligeramente más pequeña pero significativamente más territorial, se ofendió de inmediato. Los dos monstruos chocaron como trenes de carga. Jake no se quedó a observar. Dio una vuelta amplia, aprovechó la presencia de Barbara y repitió el proceso con el territorio 3. Ahora había 3 superdepredadores en la misma zona. Todos furiosos, todos confundidos, todos peleándose entre sí porque eso es lo que hacen los depredadores cuando violas su espacio y arrojas carne misteriosa por todas partes. Jake se subió a un árbol. Ni con gracia ni con heroísmo. Subió a gatas como un gato que escapa de un perro, perdiendo el zapato izquierdo en el proceso. Desde su posición, observó la batalla campal que se desarrollaba abajo. Era brutal. Era salvaje. Era extremadamente ruidosa. Cuando el polvo se asentó, un depredador estaba muerto. Otro se alejaba cojeando. Y el superdepredador original, su némesis desde el principio, estaba herido y exhausto. Jake bajó. Le temblaban las manos. El corazón le latía con fuerza. Cada célula de su cuerpo le gritaba que se escondiera. Pero había pasado 2 días en este planeta de pesadilla. 2 días asustado, perseguido, tratado como si fuera débil. Tomó su espada de hueso, la que había hecho con esta misma especie de depredador. «Oye, feo». El superdepredador se giró, con un ojo fijo en él con puro odio. Jake levantó la espada. «¿Sabes qué es esto? Es tu primo, Greg. O tal vez tu tío. Honestamente, no revisé el árbol genealógico antes de hacer cubiertos con él». El depredador cargó más lento ahora. Herido, cansado de luchar. Jake esperó, contó. Toda su vida había sido cuestión de tiempo. Tiempo de entregas. Tiempo de semáforos. Tiempo de escabullirse de conversaciones en fiestas. Este era solo otro problema de tiempo. El depredador arremetió. Jake se movió ligeramente hacia un lado y dejó caer la espada de hueso en el lado izquierdo ya herido de la criatura. No fue un golpe limpio. No fue bonito, pero la hoja hecha de los huesos de esta misma especie, afilada durante 2 días, impulsada por el miedo y la furia y 40 horas de rencor acumulado, se hundió profundamente. El depredador supremo aulló, se revolvió, y Jake se aferró como si estuviera montado en el peor toro mecánico del mundo, apuñalando repetidamente hasta que la criatura finalmente dejó de moverse. Jake se cayó, aterrizó en el suelo,
jadeando en busca de aire. Bárbara asomó la cabeza fuera de la cueva, parloteando inquisitivamente. Estoy bien. Estoy bien. Eso fue lo peor que he hecho. Necesito terapia. Demasiada terapia. Miró su espada de hueso, ahora resbaladiza por el tic-tac. Miró al depredador ápice muerto, miró su cueva, su zona segura, su extraño y pequeño sistema de supervivencia que, de alguna manera, había funcionado de forma imposible. Luego consultó su cronómetro mental. 44 horas, 4 horas para la extracción. Jake rió. Salió un poco desquiciado. Bárbara, creo que lo lograremos. Y cuando volvamos, presentaré la reclamación de indemnización laboral más completa de la historia de la humanidad. Bárbara le trajo otra columna vertebral. Fue dulce, a la vez que profundamente perturbador. La nave de extracción llegó exactamente 48 horas después de la entrega porque, al parecer, lo único que los extraterrestres habían descubierto era la puntualidad. Jake esperaba en las coordenadas designadas, sentado en una roca, cubierto de barro, sangre seca que no era suya y lo que realmente esperaba que fuera savia de árbol. Su uniforme de logística ápice tenía más agujeros que tela. Su zapato izquierdo había desaparecido. Su zapato derecho se mantenía firme a fuerza de voluntad. Bárbara estaba sentada a su lado, parloteando nerviosamente hacia la nave que descendía. Lo sé, chica. Yo tampoco confío en ellos. Pero la buena noticia es que probablemente tengan duchas. La nave aterrizó. La puerta se abrió. El comandante Trell estaba allí, con las mandíbulas ligeramente separadas en lo que podría haber sido un shock. Jake se levantó, espada de hueso en mano, y caminó hacia la nave como si estuviera fichando para un turno normal. 48 horas. Como se solicitó, me gustaría presentar una queja formal sobre la falta de comodidades, la publicidad engañosa sobre juicio versus muerte segura y la experiencia general de servicio al cliente. Srill se quedó mirando. Además, ¿puede venir Bárbara? Porque no la voy a dejar aquí. Tenemos un acuerdo detrás de Trell. El embajador Kijix avanzó lentamente, su cuerpo gelatinoso temblando. El humano sobrevivió. Esto no tiene precedentes. La palabra que buscas es martes porque este apenas roza mi lista de los 5 peores martes. Jake subió a bordo. Bárbara corrió tras él. Tienes comida que no explote o intente digerirme. Porque mis estándares son realmente bajos ahora mismo. La nave despegó por la ventana. Jake vio a Karbat encogerse debajo de ellos. Había sobrevivido. Realmente había sobrevivido. Sus manos comenzaron a temblar como es debido ahora que la adrenalina estaba desapareciendo. La cámara del consejo estaba abarrotada cuando llegaron. Cada especie, cada representante, todos mirando a Jake como si le hubiera crecido una segunda cabeza. El alto canciller Morde habló primero. Su antigua voz tenía un peso que hizo callar a todos. Jake Error de la Tierra, has completado la prueba de valía. Tu tiempo de supervivencia fue de 48 horas y 7 minutos. El récord anterior fue de 4 horas y 16 minutos. Mantenido por los Caxi Bladem durante los últimos 3 siglos. Un murmullo recorrió la cámara. Las mandíbulas de Trell chasquearon rápidamente. Un sonido que Jake había aprendido que significaba agitación. Además, Morde continuó. El análisis de tu prueba muestra que eliminaste o neutralizaste 23 amenazas de depredadores distintas, estableciste una posición fortificada, creaste múltiples armas a partir de recursos ambientales y sobreviviste al combate directo con un superdepredador utilizando tácticas que nuestros estrategas militares describen como, y cito textualmente, inquietantemente efectivas. Jake cambió de postura. Bárbara pió desde donde se había posado en su hombro. Mira, simplemente no quería morir. Tengo un draft de fútbol fantasy la semana que viene. Prioridades. El miembro del consejo avanzó flotando, su cuerpo de medusa palpitando con lo que podría haber sido emoción. El humano estableció protocolos de reconocimiento de patrones en 6 horas,
Demostró manipulación ambiental avanzada en 12 y creó armas funcionales en 18. Esto sugiere una flexibilidad cognitiva básica que no hemos observado en otras especies. Conduje un camión de reparto, dijo Jake rotundamente. Aprendes a resolver problemas cuando tu GPS falla y tienes que entregar 40 paquetes en 3 horas. Es la misma habilidad, solo que con más fuerza. Kijix onduló y Jake se dio cuenta de que el embajador estaba recalculándolo todo. Comandante Trell, su evaluación indicó que los humanos eran una especie débil, inadecuada para los desafíos galácticos. Las garras de Srill se clavaron de nuevo en su trono. El humano no luchó con honor. Usó trucos. Engaño. Hizo que el planeta se luchara a sí mismo. Usé mi cerebro, corrigió Jake. Porque a diferencia de cualquier desfile de cabezas fuertes que suelas enviar ahí abajo, no tengo blindaje ni escupitajo ácido ni armas incorporadas. Tengo reconocimiento de patrones y rencor. Y aparentemente eso es suficiente. Rex, la criatura oso de 3 ojos, se rió. De verdad se rió. Me gusta este. No finge ser algo que no es. La Tierra nos envía un repartidor, y supera a 3 siglos de guerreros entrenados. ¿Qué nos dice eso sobre sus verdaderos guerreros? La cámara se quedó en silencio. Realmente en silencio. Porque esa era la cuestión. ¿No? Si Jake era normal, si Jake era solo un tipo que conducía un camión y fue abducido un martes, ¿cómo eran los soldados humanos de verdad? ¿Cómo eran los científicos humanos? ¿Cómo sería la humanidad con acceso a la tecnología y los recursos galácticos? La tensión superficial de Kijix parecía estar mal. Quizás nos precipitamos en nuestra evaluación. Quizás fuiste arrogante, dijo Morde. Y aunque su voz era tranquila, fue un golpe fatal. Asumiste que, al carecer los humanos de armas naturales, carecían de capacidad. Olvidaste que la inteligencia, la adaptabilidad y la obstinada negativa a morir son sus propias formas de fuerza. Trell finalmente habló y sonaba cansado. Las tácticas humanas fueron efectivas, poco convencionales, pero efectivas. Si este es su punto de partida, entonces los Caxi reconocen formalmente el mérito de la humanidad para ser miembro del Consejo. Otras especies murmuraron su acuerdo, algunas entusiastas, otras a regañadientes, todas recalculando sus suposiciones sobre la pequeña especie rosada del tercer planeta en un sistema solar común y corriente. Jake solo quería una ducha y unas 16 horas de sueño. Genial. Fantástico. ¿Alguien puede indicarme quién se encarga del papeleo? Porque técnicamente sigo trabajando para Apex Logistics y mi turno terminó hace 2 días. ¿Te preocupa tu empleo?, preguntó Bess, genuinamente curioso. Tengo a Arendt. Arendt no le importa la política galáctica. Morde hizo un sonido que podría haber sido una risita. Podría haber sido una tos. Es difícil saberlo con seres antiguos. Jake error. La humanidad ha obtenido la membresía completa del Consejo. Derechos comerciales, protección, acceso a viajes más rápidos que la luz. El futuro de tu especie ha cambiado fundamentalmente porque sobreviviste 48 horas en un mundo muerto con nada más que tu ingenio. Genial. ¿Recibo un pago por riesgo? Serás compensado apropiadamente. ¿Barbara puede quedarse conmigo? Morde miró al pequeño depredador púrpura posado en el hombro de Jake. ¿Es un draco aguja carbatiano? Se llama Barbara y es una buena chica. Sí, lo eres. Sí, lo eres. Jake le rascó bajo la barbilla. Ella ronroneó o gruñó. Posiblemente ambos. Esas son consideradas una de las especies más agresivas de Carbat. Me trae espinas. Es muy dulce. Tenemos un acuerdo. Otro largo silencio. El drake puede acompañarte. Morde dijo finalmente. Parece que ya has establecido lo que nuestros xenobiólogos afirmaron que era imposible. Le di comida y respeté sus límites. No es complicado. Kijix se estremeció con lo que podría haber sido exasperación. ¿Es todo simple para tu especie? Jake lo pensó. Pensó en 2 días de terror, dolor y agotamiento.
Pensó en el momento en que dejó de correr y comenzó a luchar. Pensó en la espada de hueso que aún llevaba atada a la espalda, en la cueva que había fortificado y en la elaborada trampa que había enfrentado a 3 depredadores ápice. No, dijo en voz baja. Nada simple. Pero averígualo de todos modos porque la alternativa es rendirse y soy demasiado terco para eso. Todos lo somos. Miró a su alrededor, a las especies que habían dominado la galaxia durante milenios. A seres que podían escupir fuego, regenerar extremidades o navegar por ecolocalización. Quería saber si los humanos éramos dignos. Si podíamos manejar el universo fuera de nuestro pequeño sistema solar. Esto es lo que aprendí en Karbat. No somos los más fuertes. No somos los más rápidos. No tenemos armadura ni veneno ni nada de eso que los hace aterradores. Jake levantó su espada de hueso. Tosca, fea, brutal y absolutamente efectiva. Pero somos muy buenos arreglándonos con lo que tenemos. Y nos negamos rotundamente a morir en planetas con nombres estúpidos. Barbara cantó. De acuerdo. En algún lugar al fondo de la cámara. Alguien comenzó a aplaudir lentamente. Luego otro, y luego más. Jake Rohr, repartidor, campeón accidental y ahora representante oficial de la obstinada negativa de la humanidad a rendirse, solo quería saber si la cafetería tenía café. 3 horas después, su teléfono volvió a funcionar. Tenía 247 llamadas perdidas de Apex Logistics y un mensaje de texto del Ejército de la Tierra. Nos gustaría hablar sobre un puesto de entrenamiento. Los beneficios incluyen seguro dental. Jake miró a Barbara, que comía felizmente lo que él esperaba desesperadamente que fuera pollo espacial. ¿Qué te parece, chica? ¿Tienen un dentista? Barbara eructó fuego. Una pequeña llamarada que le chamuscó la camisa, ya destrozada. Sí, eso es lo que pensé. Vamos a necesitar un dentista de verdad. Fuera de la ventana de la nave, la Tierra flotaba en el espacio, pequeña, azul y en casa, esperando al repartidor que había sobrevivido a un mundo mortal y había cambiado accidentalmente el futuro de la humanidad. Jake Rohr definitivamente estaba reclamando horas extras por esto.